Bueno, vuelvo, lo que les estaba mostrando es esto. Estábamos en el 3. Les estaba mostrando, leyendo las líneas de código 60, 61 y 62, donde ordenamos en forma descendente y el resultado, lo tengo aquí, es que el valor null lo puso arriba de todo. Aquí hay uno solo, pero si hubiese habido dos o más, también me los pone arriba de todos. Bueno, podríamos seguir jugando un poquito con esto. Vamos a ver. Observen aquí en 64 y 66, tienen muy parecido a lo anterior, pero solamente voy a obtener la tabla de localidades, perdón, la columna de localidades. Y lo ordeno en forma descendente, pero la columna de localidades tiene dos valores nulos. Así que, ¿qué les parece que va a devolver esta consulta? Estábamos en el punto 3, 64 y 65. Bien, si ustedes ejecutan esto, observen que en la columna localidad hay dos valores nulos. O sea, esta consulta es parecida a la anterior, pero con voy a mostrar una columna donde hay dos valores nulos. Los valores nulos me los muestra siempre arriba. Entonces, el problema se da con la siguiente pregunta que les hago, que es, ¿qué ocurriría si tenemos un listado formado por 200 valores nulos? Si los valores nulos siempre me los manda arriba, ¿cómo se vería la salida? No se vería nada. Imaginen si yo mando a imprimir eso y me aparecen páginas en blanco, y voy a pensar enseguida que algo está funcionando mal. Bien. Entonces, no deja de ser un problema eso. Y la política de para cada valor null, si hay muchos valores null, como lo estoy poniendo acá, mostrar a uno solo, y también es una política que no es muy feliz porque no voy a tener idea de cuántos son. Bien. Bueno, entonces eso queda en el punto 1, 2 y 3 como para que vean los problemitas que pueden aparecer al ordenar valores nulos y si estos valores son muchos y qué pasaría con el seleccionando un campo con valores nulos. Bueno, vamos a ver el punto 4. ¿Qué sucede con los valores nulos si usamos la cláusula distinct? Muy bien. ¿Qué pasaría si usamos el distinct? O sea, es lo que yo tengo acá en la 69 a 71. En lenguaje coloquial, ¿cómo me lo dirían? ¿Qué significa esto? Mostrar las localidades de los clientes, nada más que eso. Sin repeticiones eh, y, y bueno, ustedes ya tienen la tabla. ¿Qué me debería devolver esto? Mar del Plata y Null. ¿Y Null es una localidad? No. Y entonces... Entonces está mal. No, ¿qué cosa está mal? O sea, devuelve Mar del Plata y Null. Está mal, porque Null no es una localidad. Muy bien. Y encima podríamos hacer alguna inferencia. ¿Cuántos clientes tienen localidad null? 2. 2. Y si según eso estás asumiendo que esos dos viven en la Viven en la misma misma localidad. localidad. Claro. Bien. Claro. Entonces ahí también Peor hay... aún. ¿Cómo? Peor aún eso. Peor aún, peor aún. Está tomando algo que nunca hay que hacer. Está tomando que dos valores nulos son iguales. Si ustedes tienen dos valores desconocidos y los comparan, ¿el resultado cuál debería ser? ¿Desconocido?
Perfecto, desconocido, ¿eh? Nunca, al comparar dos cosas desconocidas, puedes dar eso verdadero o falso, nunca. Siempre una comparación de un valor null con otro valor null, siempre tiene que ser null. Bien. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 4 de la guía. Problemas sutiles de semántica. Entonces, esto no hace falta codificar. Lean esa consulta que tienen ahí en los 4, el Seleframware, y me dicen en lenguaje, en coloquial, qué significa eso, cómo podrían describir al usuario final el significado de esa consulta. Que la localidad sea Mar del Plata. Todos No, los clientes, que la localidad sea igual a Mar del Plata. Que no sea, me parece. Sí, los clientes donde viven en Mar del Plata, ¿no es cierto? Bueno, que Los sea, no, clientes que no sea, no, que sea. que vivan en Mar del Que Plata. vivan en Mar del Plata. Ok. Bien, bien. Eso está bien, pero ¿bajo qué hipótesis? ¿La hipótesis A o B que pongo ahí? Veamos. Supongamos el caso que tenemos acá. En columna localidad de clientes tenemos valores null. Sí, sería la B. ¿Significa lo mismo? No. No, cambió el significado de la consulta. ¿Cómo lo podrías expresar si sabes que hay valores nulos en esa columna? Que el ILAI va a ser para localidades que no sean null. No, eso si lo explicas a un cliente, a un no informático, no va a entender nada. En lenguaje coloquial quiero decir que lo entienda todo el mundo. Entonces, que localidad tenga declarada una localidad válida. No, si ahí dice Mar del Plata. ¿Cómo lo expresan la consulta? Estaba casi bien lo que me dijeron hoy. Está bien bajo una hipótesis, e incorrecta bajo otra hipótesis. Si no hay valores nulos, está bien lo que me dijeron antes. Esta consulta significa los clientes que viven en Mar del Plata. Ahora, si hay valores null, no significa eso. Si hay valores null, ¿quién me lo puede expresar mejor el significado de la consulta? Clientes que se sabe que viven en Mar del Plata. Perfecto. ¿Eh? ¿Se dan cuenta que hay una sutil diferencia entre lo que me dijo el primer alumno y este último alumno? ¿Se ¿Qué entiende fue lo esto? que dijo el primer alumno, profe? Los clientes que viven en Mar del Plata. Claro, lo estoy dando por sentado que tengo declarado todas las localidades. O todas, Tal, todas tal, las, todas las tuplas tienen una localidad declarada. tal cual. Y acá ¿Eh? hay algunas que no lo tienen. Está bien. Entonces, eso estaría bien si no hay valores nulos. Ahora, si hay valores nulos, el significado de la misma consulta cambia. Simplemente va a ser los clientes que sabemos que viven en Mar del Plata. Ahora, tengan en cuenta el problema de esto. Si ustedes tienen una base de datos en explotación y por algún motivo al administrador de la base de datos se le ocurre cambiar el campo de una tabla de not null a null permitidos, me está cambiando sutilmente el significado de todas las consultas a la base de datos. ¿Lo ven ese problemita? Sí, sí. Bien. Pasamos al punto 5. Problemas con el conjunto complemento. ¿Ustedes saben lo que es un conjunto complemento? No, profe. El conjunto A más el conjunto complemento de A es igual a ¿qué? ¿El universo? El universo. Entonces, A más el complemento de A siempre es igual al universo. Y acá hay una consulta donde estoy simulando eso. Estoy poniendo los que viven en el Mar del Plata, unión
los que no viven en Mar del Plata. ¿Debería dar el universo eso? Por lo menos usando el sentido común. Si yo tomo todos los que viven en Mar del Plata, más los que no viven en Mar del Plata, Sí, devuelve todo. intuitivamente, o usando la lógica booleana de dos valores, me tiene que dar el universo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un conjunto más el complemento de ese conjunto. Ahora bien, si ejecuto eso, no me va a dar el universo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los null no los va a tener en cuenta. ¿Por qué no los tiene en cuenta el nulo? Porque supongan que hacen un scan full table y cuando comparan la localidad nula de algún cliente igual a Mar del Plata, nunca le vas a dar verdadero. Y ustedes observen que en una consulta self-from-where seleccionamos solamente cuando el where es verdadero. ¿Bien? Y acá el where no me va a dar ni verdadero ni falso, me va a dar desconocido. Entonces, cuando la localidad es nula, ni siquiera el motor de base de datos ni siquiera lo va a considerar. Como no va a dar verdadero, ya ni lo tiene en cuenta. Pero podemos pensarlo como que sí lo toma y que el resultado del where con una localidad igual a null, cuando lo comparamos con Mar del Plata, va a ser siempre desconocido. Por lo tanto, no va a estar ni en la primer query ni en el segundo query. Por lo tanto, simplemente no va a estar. Entonces, vamos a ejecutar eso. Aquí lo tenemos, lo voy a ejecutar por parte, para que ustedes lo vean. Va a devolver uno solo, entonces. Claro, si ejecutamos esta parte sola, bueno, está bien, no tiene sentido. El que vive en Mar del Plata, y aquí los que no, esta parte sí la voy a ejecutar. Entonces aquí los que no viven en Mar del Plata. Si yo ejecuto esta parte sola de la consulta, 96, 97, 98, ¿me va a aparecer los que tienen localidad nula? No. No, bueno, entonces, ¿lo ven todo eso? Y lo mismo, obviamente, más trivial si lo pensamos acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces directamente ejecuto todo y vamos a ver el resultado. Y como ven, esto no es el universo, ¿de acuerdo? Me dio solamente Ana, que vive, sabemos que vive en Mar del Plata. Los otros dos clientes tenían null y no aparecen acá. Entonces, tenemos una consulta, un query, una select from where, union, otro select from where, que es el complemento del anterior, y no me da el universo, ¿bien? Por culpa de los valores nulos. Y porque en realidad estamos usando la lógica de tres valores, como les comenté al principio. Entonces, si quisiera que me dé el universo, ¿qué habría que agregar? Habría que agregar algo así como otro union, lo voy a escribir acá. Voy a sacar esto de aquí, copio esto y lo pego acá abajo. Donde el where es localidad is null. Localidad is null, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ejecutar esto. Y ahora sí me dio el universo. ¿Se entendió lo que hice? Sí, sí. Bueno. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Lógica de tres valores. Quedarán las siguientes consultas. Esto es importante que lo hagan ustedes y me dicen el resultado. Pero siempre lo pensamos como la tabla tiene tres filas, no necesitamos hacer mucho esfuerzo, lo resolvemos
mirando sin SQL. ¿Qué daría esta consulta? Todos los clientes que tienen saldo entre 10 y 20, pero... Que no tienen 10 o 20. que no tienen, pero no viendo. Pero la tabla yo se las di, ¿cuál sería el resultado? Y tendría que dar null. Null es. A ver. Vamos a ver el resultado. Voy a minimizar ¿Es un esto. conjunto cerrado o abierto? ¿Cómo lo toma el SQL? Ah, no, perdón. ¿A qué te referís con conjunto cerrado o abierto? Y si es cerrado tendría que incluir los límites y si es abierto no los incluye, algo así era. No recuerdo bien. No, ese es el rango de valores, me parece que Claro. estás tomando, Sí. ¿no? Vamos a ver dónde tengo el insert. Aquí tienen, bueno, le podríamos hacer el select from where de todo y listo. Esta es la tabla, ¿de acuerdo? Y la consulta, Devuelve la línea 2 solamente, profe. y la consulta, vamos a ver, y la consulta que tenemos es la que está sombreadita ahí. Entonces, si tomamos a Juan, le pregunto, el saldo de Juan, not in 10 o 20, ¿me devuelve qué eso? Verdadero. No, not in, y tengo 20 ahí. Sé que es. Así que ¿qué me devuelve el where? Y falso entonces. Falsa. Bueno, con Pablo, ¿qué me va a devolver? Verdadero. Bien. Verdadero. ¿Y con Ana? Falso. No, Y pero toma verdadero ahí, porque no está en ese conjunto el null. no. Si ¿O no? vos No comparas compara directamente. Sí, ¿Cómo? compara. No lo No compara. compara. Bueno, me gusta más esa respuesta. Pero si ya les dije hace un rato, si ustedes comparan un null con cualquier cosa, nunca puede dar verdadero y nunca puede dar falso. ¿De acuerdo? Esa consulta solamente daría a Pablo. Muy bien. Ahí está, Pablo. ¿De acuerdo? Y vuelvo a lo que no me respondieron. Si tomo el saldo de Ana, ¿qué me da el where? Desconocido. Muy bien, desconocido. Bien. Bueno, entonces lo voy a ejecutar, pero primero pensemos la otra. Tenemos esta consulta ahora. ¿Cuál va a ser el resultado? Y solo Juan, Sí, solo Juan. por el 20. Daría verdadero solo Juan. Muy bien. Recuerden eso, lo que me dijeron, lo vamos a ejecutar para comprobación. Ejecuto la primera y el resultado es Pablo. ¿Habíamos dicho esto? Sí. Bien. ¿Alguien dijo que no? No. Bueno, y ahora vamos a ir a la otra consulta. Aquí, si no me equivoco, era Juan, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bien, ahí lo tienen. Bueno, entonces, aquí lo importante entonces es que piensen cómo está funcionando esto. Si ustedes están comparando un atributo que tiene valores nulos con el in, no, not in, nunca les va a dar verdadero acá ni falso, por lo tanto no va a ser seleccionado nunca. Bien. Bueno, entonces tengan en cuenta eso.
En realidad, esto lo tienen que unir con otro ejercicio más adelante con el operador exit y not exit. Muchas veces el alumno tiende a pensar que el not in tiene una similitud total con el exit y not exit, y no es así. Bueno, seguimos. Vamos a ir al ejercicio 7. En el ejercicio 7 tienen que crear una tabla nueva. Ahora vamos a trabajar con 2 tablas para ver qué pasa con consultas más complejas. Entonces tienen que crear la tabla fábrica. Yo ahora les paso el script como hice con la anterior y vamos a insertar 2 tuplitas solamente. Entonces vamos a tener una tabla con 3 tuplas y otra tabla con 2. Entonces les voy a pasar por el cuaderno el script correspondiente. Aquí tengo distintos valores, pero es lo mismo. Les paso este también, ya que está. Tengan en cuenta que si ustedes lo copian, yo acá les pongo la notación completa del nombre, o sea, al nombre de la tabla le agregué el nombre del esquema y al nombre del esquema le agregué el nombre de la base de datos. Ustedes vean cómo lo tienen, pero en el peor de los casos eliminan el esquema y la base de datos. Entonces, copio esto, repito, los clientes, o listar todos los clientes, tal que no tengan una fábrica vecina. ¿Qué Sí, es eso? se entiende. Código ¿Cómo? vacío es. No escuché las consultas, me hablaron 2 alumnos. Claro, donde no coincida la localidad del cliente con la localidad de la fábrica. No coincida bueno, lo querés ver. No sería equivalente a eso, porque podés tener que no coincida la localidad del cliente con la de una fábrica, pero coincide con la de la otra. Así que no es eso lo mismo. Acá estoy diciendo que no puede existir ni una sola fábrica en donde vive el vecino del cliente, ¿de acuerdo? Por eso estoy diciendo listar los clientes que no sean vecinos de ninguna fábrica, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Y qué me daría esto? Tienen 2 tablas, una formada por 3 filas y la otra formada por 2 filas. ¿Qué debería dar? A mí me dio 2 filas, Juan y Pablo. Y bueno, y analizalo. ¿Te parece correcto? Fábrica en Mar del Plata. ¿Y cuántos clientes vivían en Mar del Plata? Uno. Uno solo. Bien. Entonces, ese que era Ana. Ana que vive en Mar del Plata, ¿tiene que aparecer en la solución? No. No, Bien. porque es. Ahora, No te existe. claro, y los otros 2, cuya localidad era null, ¿tienen que aparecer en la solución? No. Tendrían que ser desconocidos eso. Pero sin embargo aparecen. Eh, Vamos a ver. Entonces vamos a ejecutar esto. Bien. Entonces, voy a dejar esto acá y vamos a ir a esto sombreado, que se vean las 2 cosas. Ahí. Bueno, todos de acuerdo que no aparezca Ana.
Ahora, sin embargo, me aparece Juan, cuya localidad es null. Y yo quería los que no viven en la misma ciudad. Entonces, ¿se dan cuenta que implícitamente estoy diciendo que la localidad de Juan no es igual a ninguna de las localidades de las fábricas? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Sí, sí. Y eso es muy fuerte, porque me está mostrando uno que vive en una localidad desconocida, que en particular podría ser la misma que cualquiera de las fábricas que tengo. Pero sin embargo, es como que asume que ese valor nulo, ese valor desconocido, nunca va a poder ser igual a las fábricas, a las localidades de las fábricas. Bueno. Tiene su problemita, no es bastante sutil, pero hay que tener en cuenta esas cosas. Pero eso Bueno, se arregla agregando un AND C punto localidad is not null. ¿Puede ser? claro, es como que si querés hacer las cosas completas, te tenés que hacer cargo siempre complicando todas las consultas y hacer un tratamiento para los valores nulos o los valores not null aparte. Bien, como hicimos en la consulta del complemento, que le agregué esa partecita para que tenga en cuenta los valores nulos. Claro. Algo parecido a eso. Bueno, pero lo interesante es que los del valor nulo me aparecen acá porque simplemente el operador not exist, igual que not exist, es un operador booleano y da verdadero cuando retorna una o más tuplas y da falso cuando retorna la tabla vacía. Entonces, el select que tendríamos que analizar es el que está acá. Y como estamos comparando localidad con localidad, cuando esa localidad tenga un valor null, dijimos que el where devuelve ¿qué cosa? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? El exit es un operador booleano, ¿estamos de acuerdo? Sí. Devuelve verdadero ¿cuándo? Cuando ya aparece alguna tupla. Muy bien, y da falso cuando devuelve la tabla Cero. vacía. Bien. Entonces, lo que tendríamos que analizar para entender cómo funciona esta consulta es lo que estoy sombreando acá, el subquery que tengo acá. ¿Cuándo va a devolver vacío y cuándo va a devolver algo? Si este consulta que estoy sombreando ahí devuelve una o más tuplas, el exit daría verdadero, pero como tengo not exits, va a devolver falso, y viceversa. Entonces, analizando lo que está sombreando, cuando la localidad sea igual a nula y la comparemos con la localidad la localidad del cliente con la localidad de las fábricas, con todas las localidades de las fábricas, nunca me va a dar verdadero ese where, ¿de acuerdo? Porque dijimos que cuando comparo un valor desconocido con cualquier cosa, ¿qué me va a dar eso? Conocido. Muy bien, entonces nunca va a ser verdadero, por lo tanto el where nunca va a dar verdadero, por lo tanto el select from where siempre va a ser una tabla vacía. Bien, al ser una tabla vacía, el not exists me va a devolver verdadero. Bien, entonces por ese motivo me aparece el resultado que tienen acá arriba. Bueno. Vamos a ver la otra consulta. La otra consulta es análoga a esta, pero en vez de usar el not exits, estoy usando el exits. Perdón, estábamos acá, ¿no es cierto? Sí. En vez de usar el not exits, estoy usando el not in. Entonces, vuelvo al taller que está más... Es esta la consulta.
Entonces, de vuelta, sin hacerlo en SQL, ¿qué me debería devolver esto? Esto es parecido a una de las consultas que ya vimos con el not-in. Vamos a agarrar. Debería listar los clientes tal que en la localidad donde vive el cliente no haya una fábrica. Sí, pero yo vuelvo a decirte, en la tabla clientes tenés 3 tuplas y en la tabla fábrica tenés 2 tuplas. Los valores los tenés vos ahí. ¿Qué debería devolver esta consulta? Hagamos por Y parte. sí, Tenés un subquery acá. ¿Cuál es el resultado de esto? 2 tuplas. O sea, todas digo, las localidades de las fábricas. De la Mar del Plata. Claro. Una También, tabla Y los con null una también, fila y profe. una columna. Claro, Mar del sí, Plata y Null. Mar del Plata y Null. Perfecto. Bien. El- Y entonces podríamos reemplazar este subquery, como recién dijimos, poniendo solamente not in Mar del Plata, null. ¿De acuerdo? Y ahora estoy comparando, diciendo localidad que no sea igual a Mar del Plata o localidad no sea igual a null. ¿Qué daría eso? nada. ¿Lo ven eso? Sí. Sí, no devuelve ningún resultado. El tema es que aquí adentro, lo que estoy sombreando acá adentro tienen el valor null. Entonces se cumple eso que ya les dije varias veces. Nunca van a poder decir que esta preposición que tienen en el where va a ser verdadero, porque si ustedes están considerando una localidad determinada y están diciendo not in en un lugar donde hay un valor null, nunca les va a dar verdadero eso. Yo no sé, ¿de acuerdo? Si ustedes comparan un objeto que sí lo conocen con un objeto que no lo conocen, no pueden decir que el resultado es verdadero. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Sí, Sí. Entonces vamos a ejecutar eso. Y como bien dijimos, el resultado es este, es decir, es la tabla vacía. ¿Se entendió cómo lo resolvió el SQL esta consulta? Solamente comparó entonces con Mar del Plata y nada más. Y podés decir, el SQL lo va a hacer así porque es medianamente inteligente y sabe que si hay un valor nulo ahí adentro no hace falta comparar con otra cosa. Nunca va a dar verdadero, pero vos lo podés pensar como que haces un full scan table, o sea, agarrás fila por fila y lo vas comparando con lo que tenés ahí adentro. Y ahí adentro tenías un valor null y eso nunca te va a dar verdadero. ¿De acuerdo? Bueno, quiero ir de vuelta. Bueno, entonces observen, ahora podríamos ver las dos juntas y que vean la gran diferencia. Bueno, lo vemos en el Postgres. Entonces, la idea, lo que tienen que ver primero es que dos consultas que aparentemente son iguales, esta sería uno y esta sería la segunda, el resultado es totalmente distinto. En la segunda me devuelve una tabla vacía, es decir, me está diciendo que no hay clientes eh, que
que tengan una ciudad vecina, y en el otro me está diciendo que sí, que hay un cliente que tiene una ciudad, o que no tiene, que no tiene una ciudad vecina, una fábrica vecina. Entonces, repito, en esta consulta me está diciendo, me devuelve una tupla y sería un cliente, dos tuplas me devuelve, que serían los clientes que no tienen fábricas vecinas. Mientras que en la segunda consulta, que aparentemente es igual que la anterior, me devuelve algo totalmente distinto, que es la tabla vacía, es decir, me está diciendo que no existen clientes que no tengan una fábrica vecina. Sí, igual no es tan parecida tampoco, profe, porque en el subselect de arriba tiene... está Parecidas, shineado. no te digo en la sintaxis, en el significado, Claro, sí. en la narrativa que yo hago la consulta. Si yo les hago una consulta a un grupo de alumnos que no tienen este taller hecho, y capaz que me lo devuelven de las dos formas, escritas indistintamente, y listo. Bien. Bueno, pero la pregunta es, tenemos dos consultas, ¿y cuál sería la correcta y cuál sería la incorrecta? Lo que les había preguntado, ¿cuál de las dos es la correcta? Si yo quiero sacar los clientes que no tienen una fábrica vecina. Y ninguna de las dos, profe. O las dos serían desconocidos, mejor dicho. O sea, ninguna de las dos consultas En la primera pueden le ser decía que verdaderas. claro, en la primera, en la condición del Wolf, va a ir contra los null, le decía. En la primera me dio los que tienen valor null. Claro. Y Entonces pareciera eso, ser que es la segunda, pero. a mí me parece que sí, posiblemente la segunda sea más segura, pero también me está diciendo que ese valor null Sí. en realidad es un valor que sí es casi lo contrario de la consulta anterior. En la primera me está diciendo que los null tienen los que tienen valor desconocido, en la realidad van a tener un valor distinto a las localidades de fábricas. ¿De acuerdo? Sí. Y en la otra estoy suponiendo lo contrario, estoy suponiendo que los que tienen valor null tienen un valor me lo está mostrando, que igual a los valores que tengo en fábricas. Claro, el problema sería hacer afirmar si es verdadero o falso dependiendo de un null. Una consulta interpreta el null y entrega un resultado, y la otra consulta lo interpreta tiene otra interpretación, pero entonces el error sería interpretar a null como algo directamente. No, primero, no es un error, estamos viendo cómo funciona el SQL, cómo trabaja con lógica de tres valores. Para la lógica de tres valores está funcionando correctamente las dos consultas. A nosotros no nos cierra porque por ahí lo queremos pensar con lógica de dos valores. ¿Bien? Pero en general es más robusto la primer consulta que tienen ustedes, la que me devolvía los dos campos con valores nulos, es decir, la que asumía que los valores desconocidos eran distintos a los que tenía en la tabla fábrica. ¿Por qué es más robusto eso? Porque ustedes supongan que pueden tener en un caso real las dos consultas y sin valores nulos. Y si no hay valores nulos, estas dos consultas devuelven lo mismo. ¿De acuerdo? Ustedes hagan
Otro ejemplo propuesto. Si no hay valores nulos, estas dos consultas dan lo mismo. Ahora, si en algún momento en la vida de esa base de datos a alguien se le ocurre poner para la tabla tal valores nulos permitidos, una consulta que hasta el día anterior me estaba dando los resultados que yo esperaba, de un día para otro me está mostrando la tabla vacía. Entonces voy a suponer, si no me avisaron que hubo un cambio en el diseño de la base de datos, de la tabla, voy a suponer, qué bien, ahora resulta que todos los clientes no tienen fábricas vecinas y no es verdadero eso. ¿Se dan cuenta porque digo que la consulta con el not exists es más robusta que la otra? Vuelvo a decir, si ustedes tienen la forma 2 con el not in, me estaba dando hasta un día determinado el resultado esperado con los vecinos que no tienen fábricas vecinas. Pero si al administrador de la base de datos se le ocurrió poner valores nulos permitidos en esa tabla, de un día para otro me cambia el No tengo resultado más de un... valores. ¿Cómo? De un día para el otro no tendría valores. Tal cual. Y si no le avisamos al cliente observen que puede ser un director o un jefe de sección, de un día para otro, si no le avisamos, él va a suponer una cosa, mientras que sucede otra cosa totalmente distinta. En cambio, la consulta 100 la primera consulta, la del 145 a la 150, es más robusta porque siempre se comporta igual, haya o no haya valores nulos. ¿Bien? ¿Se entendió esa gran diferencia? Sí. Sí, profe. Bien. El problema, vuelvo a decir, está en esta subquery. Si en este subquery hay valores nulos, el not in con cualquier cosa con un valor nulo nunca va a dar verdadero eso. Entonces, por eso tabla vacía. Entonces, en general, traten de no usar esta forma y reemplazar siempre esta forma por esta otra forma, o también la otra posibilidad es hacerse cargo de los valores nulos y dentro del where hacer un tratamiento especial con los valores nulos. Profe, le vuelvo a preguntar entonces, en la segunda query, ya si de 1.000.000 de registros, uno solo tiene null, ¿no me devuelve vacío siempre? Correcto. Bien. Bien. Bueno, vamos a ir al último ejercicio. El último ejercicio resume todo lo anterior. Yo les pongo ahí una tautología puede dar falso. ¿Ustedes saben lo que es una tautología? Que es verdadera. Muy bien, una tautología es un predicado que siempre va a ser verdadero. Entonces, la tautología se las doy en la siguiente consulta. Para ejemplificarlo esto, les estoy pidiendo que ejecuten esto para eliminar una filita de la tabla fábricas. Copio esto y se los mando por el cuaderno. Listo, ya lo tienen. Entonces ahora tenemos en la tabla clientes tenemos 3 filas y en la tabla fábricas tenemos una sola fila. Y la consulta que les doy, bueno, directamente la veo aquí que la tengo escrita. De hecho, aquí les doy el autor de este ejemplo. Zate es un autor muy reconocido, escribió muchísimos libros sobre bases de datos. Bueno, entonces la consulta es esta.
obtenga todos los pares clientes fábricas tales que no se encuentren en la misma ciudad o bien la fábrica se encuentre en Rosario. Es esta la consulta. Analice el resultado e indique si el mismo se contrapone a la realidad. O sea, vamos a hacer esta consulta en SQL, la ejecutamos y el resultado van a tener que observar que no se condice con la realidad, porque la realidad de esta consulta es que es una tautología, por lo tanto debería dar verdadero, por lo tanto debería dar tal resultado. Entonces, veamos, la consulta se las doy hecha, es esta, la que tienen acá. Seleccionar el par cliente-fábricas, ponemos las dos fábricas y le decimos que las localidades no sean iguales, justamente es porque quiero los pares de fábricas localidades donde no compartan la localidad, ¿de acuerdo? O, en su defecto, que la localidad sea distinta de Rosario. ¿Y cuál es la localidad que tienen en la fábrica? ¿Me dicen en la tabla fábrica cómo quedó? Null. Bien, en las fábricas tienen una sola tupla y dice null. Bueno, entonces observen que el predicado, el where, lo dividió en dos, ¿no es cierto? Dos átomos le podemos decir, o dos predicados. Uno es que la localidad de uno sea distinta a la localidad del otro, or, y el segundo predicado sería que la localidad de la fábrica sea distinta a Rosario. Eso es lo que dice la consulta que les di. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tomamos como siempre que queremos demostrar que algo es verdadero o falso, ponemos la hipótesis nula y esa hipótesis nula la contraponemos con la hipótesis alternativa. Asumimos que la hipótesis nula, que la notación es H0, la fábrica 50, porque es la única fábrica que tenemos, está en Rosario. O sea, no hay, y la alternativa es que no está en Rosario. Entonces observen que en el mundo real, es esto lo que tienen que tener en cuenta, que en el mundo real no puede pasar otra cosa que la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Es decir, no puede pasar otra cosa en el mundo real más que la fábrica número 50 esté en Rosario o no esté en Rosario. ¿Lo ven todos esas dos hipótesis? Que no puede pasar otra cosa que no sea la hipótesis nula o la alternativa. Sí, sí. Bien. Entonces, observar en el mundo real no existe otra hipótesis posible. Entonces, las dos hipótesis están planteadas ahí. Y entonces ahora lo que tienen que analizar es cuál es la respuesta a estos dos predicados con el OR. El where va a dar verdadero cuando una sea verdadera y la otra no me importa, o al contrario, la primera puede dar cualquier cosa y la segunda va a dar verdadera. El OR va a dar verdadero cuando alguna de las dos es verdadero. ¿Bien? Entonces, si se cumple la hipótesis nula es asumir que la fábrica 50 está en Rosario. Si se cumple eso, el primer predicado es verdadero, ¿de acuerdo? Porque hay algún cliente que esté en Rosario. No, cliente no. Bien, entonces eso me va a dar verdadero. Y el segundo predicado es falso. Bueno. Y el resultado tienen que observar que es este. Bien. Por el otro lado sería
Si se cumple la hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa es que la fábrica 50 está en Rosario, va a pasar lo contrario. El primer predicado va a ser falso y el segundo predicado va a ser verdadero. O sea, en cualquiera de las dos hipótesis, el OR que tienen acá me va a dar verdadero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una de las dos siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, este predicado es una tautología, porque nunca me va a dar falso y falso. Es imposible que dé falso y falso. Sin embargo, en SQL nos devuelve un valor que no se corresponde con la realidad. Bien, entonces vamos a ir lo ejecuto directamente acá. Y este es el resultado que me dio. O sea, no dije nada. Me faltó hacer el delete. Volvemos. De hecho, vale el experimento. Sin el delete me devuelve todo. Vamos a ejecutar esta línea. Perfecto. Y ahora sí voy a ejecutar la que le sigue. Y el resultado es la tabla vacía. Es decir, una tautología que me debería haber dado verdadero, en el where de este consulta que hicimos, no me está dando verdadero. O sea, una tautología debería de haber dado verdadero y en el SQL da falso. Eso es por haberlo comparado qué pasa, que hubiese pasado en el mundo real con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bueno, con esto que les dije hasta ahora, ¿les pude transmitir la preocupación que hay que tener con los valores nulos? Sí, profe. Bien, este es el motivo por el cual cuando vimos un importante capítulo que es el traspaso de un modelo a otro, hicimos tanto hincapié de hacer buenos diseños para no tener valores nulos innecesariamente. ¿De acuerdo? Para no traer estos problemas. Ahora, tengan en cuenta que hay operadores en el SQL, como los join, sobre todo el left join, right join, outer join, que son operadores que son verdaderas fábricas de valores nulos. Entonces los valores nulos los podemos evitar hasta cierta forma, pero hay, como ya les dije, hay operadores que me fabrican valores nulos. Así que tenemos que saber convivir con esos valores nulos y saber trabajar con ellos y saber interpretar los resultados a partir de ahí.